Buenas noches. Qué bueno estar juntos en la casa del Señor, cada uno en su casa o donde estamos, pero espiritualmente estamos unidos, alabando y bendiciendo el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener una palabra de oración para empezar el servicio de esta noche. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos virtualmente. Te alabo y te bendigo, Señor, porque tú eres grande, eres misericordioso y tus misericordias son frescas cada mañana. Quiero pedirte, Señor, que tú escuches cada petición que está en el corazón de cada hermano y cada hermana. Te pedimos, Señor, que bendigas el servicio de esta noche, abra nuestros corazones para recibir el estudio de tu palabra, que podamos entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Porque todo lo ponemos en tus manos, alabamos y bendecimos tu santo nombre, y lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, seguimos adelante con nuestra serie sobre la iglesia. Hemos estado estudiando en semanas pasadas, comenzando con al final del mes de diciembre, con el comienzo de la iglesia. Y luego hemos seguido con la autoridad para bautizar, la autoridad para predicar, la comisión restringida, primeramente a los 12 y luego a los 70, la iglesia edificada sobre los apóstoles. Por supuesto que el fundamento es Jesucristo, pero fue edificada sobre los apóstoles. Luego estudiamos la última Pascua y estudiamos el nuevo pacto y la institución de la Cena del Señor. Esta noche, entonces, vamos a estudiar la Gran Comisión. La Gran Comisión la encontramos en Mateo 28, del 16 al 20. Mateo 18, del 16 al 20. Entonces, primeramente vamos a leerlo. Apagué lo que no era. Vamos a Mateo capítulo 28 y comenzando con el versículo 16. Ustedes pueden buscarlo en sus Biblias o pueden verlo aquí en línea, aquí en pantalla. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces vamos primeramente a Marcos capítulo 16. Si gustan pueden ver aquí en pantalla porque voy a ir viendo algunos versículos. Vamos a brincar un poquito. Vamos a Marcos capítulo 16 y el versículo 7. Vemos donde ellos están en un monte en Galilea. Algunos unen este momento con su ascensión. Y cuando Jesús resucitó, entonces él le dijo a María: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí lo veréis, como os dijo. Entonces, el Señor los está mandando desde que él resucitó. Él les está diciendo que vayan al monte en Galilea. Ahora, no era inmediatamente. De hecho, iban a pasar 40 días. Desde su resurrección hasta su ascensión, durante esos 40 días, él iba a estar apareciéndoseles en unas 11 ocasiones. Y ahora vamos a Mateo capítulo 28 y el versículo 16. Aquí ya están en el monte y dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado que fueran y que estuvieran ahí esperando que él llegara, porque él iba a presentarse. Ahora, vamos a ver 1 Corintios 15, 6, donde dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ahora, no es seguro si es en esta ocasión, cuando él está en el monte, de que él apareció a más de 500 hermanos a la vez. Yo personalmente pienso que puede haber sido en el aposento alto, pero realmente no lo sabemos. No sabemos en qué momento es, pero
el apóstol Pablo en su capítulo de la resurrección, en 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 6, está dando testimonio, inspirado por el Espíritu Santo, que es el único que lo menciona, y entonces dice que después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Posiblemente fue en esta ocasión, cuando él apareció en el monte en Galilea, que fue cuando les dio la gran comisión. Ahora quiero que vayamos a el versículo 17 de Mateo capítulo 28. Es interesante ver aquí la reacción de ellos. Ahora, ¿quiénes eran? Bueno, sabemos que eran por lo menos los 11. Por lo menos 11, pero yo creo que eran muchos más. Si eran los 500, no lo sé, pero sí eran muchos más que solamente los 11. Pero fue dada a la iglesia la gran comisión que vamos viendo aquí. Pero cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Ahora también recuerden que Tomás también dudó. Cuando él apareció el día de su resurrección, Tomás no estaba, y él dijo, bueno, yo no creo que sea él, a menos que yo pueda verlo y pueda tocarlo y pueda meter la mano en el costado donde le metieron la espada o la lanza, yo no voy a creer. Ahora, no hizo falta eso. Una semana después, cuando Jesús apareció y donde Felipe realmente, perdón, Tomás realmente lo vio, entonces él sí creyó. Y él dijo, Señor mío y Dios mío. Pero aquí, en este momento, la Biblia dice que algunos dudaban. Entonces, ¿por qué dudaban? Bueno, no estaban seguros, lo estaban viendo, pero realmente no estaban seguros. Todavía hoy, muchos niegan la resurrección de nuestro Señor. De hecho, cuando Pablo escribió la carta a los Corintios, él tuvo que escribir el capítulo 15 porque algunos negaban la resurrección. Y el capítulo 15 de 1 Corintios se dedica a probar la resurrección de nuestro Señor y la importancia de creer en la resurrección. De hecho, Pablo dijo que si no creen en la resurrección, entonces han creído en vano. Si no han creído en la resurrección, es que creen en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. De lo contrario, no han creído en el Cristo resucitado y no han creído, sino que han creído en vano. Entonces vamos ahora al siguiente versículo. Vamos ahora al versículo 18. ¿Qué pasó? Aquí en Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Ahora es interesante donde algunos dudaban, ellos llegaron ahí, pero Jesús se acercó y les habló. Ahora, ¿qué fue lo que les dijo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, cuando Jesús habla aquí de autoridad, hay muchas cosas que se mencionan en la Biblia que tienen que ver con autoridad. ¿Recuerdan cuando llegaron los judíos preguntando que por qué Juan el Bautista estaba haciendo lo que él estaba haciendo? ¿Con qué autoridad estaba haciendo eso? No usaron la palabra autoridad, pero eso es lo que estaban preguntando, lo que estaban pidiendo. Y él les hizo ver de que Dios lo había comisionado, Dios lo había enviado. De hecho, la manera en que él iba a poder identificar al Cristo era de que él iba a descender el Espíritu Santo sobre él y que permaneciera. Y así lo iba a poder identificar. Y entonces, a raíz de eso, Juan el Bautista pudo decir, este es el Cordero de Dios. Este es aquel que es antes de mí, que viene después de mí. Este es el que yo no soy digno de desatar la correa del calzado, de su calzado. Entonces se lo pudo identificar positivamente. Pero la comisión de Juan el Bautista era limitada. O sea, la autoridad que Juan tenía era predicar el evangelio del reino y bautizar a los que creían. Pero Jesucristo está diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Recuerdan cuando él delegó en sus discípulos la autoridad para bautizar? Y luego vimos la semana pasada donde él delegó en su iglesia la autoridad para tomar la cena del Señor y para autoadministrarse. Así que él tiene toda potestad, toda autoridad. Ahora es importante notar que nosotros, los bautistas, creemos que Jesucristo tiene toda autoridad. La iglesia no. Aquí no estamos de acuerdo con algunos que creen que la iglesia tiene toda autoridad. No, la iglesia no es legislativa. La iglesia es ejecutiva.
La palabra de Dios nosotros la tenemos completada. Y Jesús es toda autoridad. Él es toda potestad. Nosotros tenemos una autoridad limitada de guardar y cumplir el Nuevo Testamento. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vamos ahora al siguiente versículo para que vayamos tomando notas aquí. Y yo espero que estén tomando notas de los estudios. Por tanto, id de ser discípulos a todas las naciones. Perdón. Aquí donde dice por tanto id, en el griego no es un verbo, sino que es un participio. Lo que dice literalmente es por tanto yendo, o podría traducirse también conforme vais. El verbo es hacer discípulos. De hecho, bautizándolos, enseñándoles también. Son participios que complementan el verbo hacer discípulos. Ahora, hacer discípulos sí está en el modo imperativo, es una orden. Y vamos a hablar más acerca de eso en un momento. Pero lo que está diciendo es conforme vais o yendo. Hay algunas personas que deben dejarlo todo e ir donde Dios los manda. Deben ir de misioneros. Algunos son misioneros locales, otros son misioneros estatales o a otros países, inclusive a aprender otra lengua. Pero no todos. Lo que todos somos mandados es que conforme vamos, hagamos discípulos, demos testimonio a otros. O sea, en nuestro diario entrar y nuestro diario salir, nosotros debemos estar testificando. Entonces lo que él dice aquí literalmente es yendo o conforme vais. Como dije, algunos son mandados a ir, pero otros son mandados a ir alrededor, donde van diariamente a su trabajo, al colegio, al vecindario, de compras, etc. Entonces, cuando nosotros vamos, estamos dando testimonio, haciendo discípulos. Vamos ahora al versículo, vemos aquí, todavía estamos en el versículo 19. Por tanto, id o conforme vais. Ahora aquí está, haced discípulos. Haced discípulos está en el modo imperativo. Vamos a ver al final de la versión de la Sociedad Bíblica Trinitaria usa el término enseñar. También se usa en el King James en inglés, teach. Entonces, el verbo literalmente lo que significa es enseñar. Entonces, se ha traducido a ser discípulos porque esa es una interpretación. Pero literalmente lo que dice en el griego es enseñad a todas las naciones. Entonces debemos terminar haciendo discípulos, pero debemos empezar enseñando. ¿Enseñando qué? Enseñando acerca de Jesucristo. Ahora, en los países que son predominantemente católicos, todo el mundo sabe quién es Jesús, ¿o no? Porque muchas veces el Jesús a quien adoran no es el Jesús de la Biblia. Es por eso que nosotros tenemos que enseñar. Para poder hacer discípulos, lo primero que tenemos que hacer es enseñar. Ahora, no estoy diciendo que tenemos que llegar a corregir. Lo que tenemos que llegar es a enseñar la palabra de Dios. A mí no me gusta ser negativo. A mí no me gusta atacar. A mí no me gusta destruir. Creo que no es la mejor manera. Creo que la mejor manera es simplemente enseñar la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios enseña es suficiente. Yo creo que no es ver y atacar la falsedad, sino enseñar lo positivo, enseñar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, conforme nosotros vamos en nuestro diario vivir, y si Dios nos mandó a ir, entonces ir. O sea, quiero decir que si Dios nos mandó a ir, entonces no vamos a estar contentos y Dios tampoco va a estar satisfecho con nosotros si no vamos al lugar y en la manera que Dios nos mandó. Pero conforme vamos, conforme andamos, debemos enseñar a ser discípulos a todas las naciones. Quiero comentar un poco esto. Debemos enseñar. ¿Enseñar qué? Bueno, presentar el plan de salvación. O sea, lo primero es de que son pecadores. Yo generalmente uso el camino romano. El camino romano empieza con Romanos 3:23, porque no hay diferencia, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Luego paso a Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. El tercer lugar, entonces paso a Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El cuarto punto es Romanos 6:23, todo el pasaje, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, perdón, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, y aquí es donde enseño la segunda parte, la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio. Ahora, muchos hoy creen que ellos tienen que hacer algo. Entonces es creer más. Y andan tratando de hacer obras y tratando de cumplir con ciertos mandamientos y tratar de hacer la voluntad de Dios, y eso no funciona. Escúcheme bien lo que voy a decir, no salgan diciendo que dije algo que no dije. Todas las religiones del mundo, aunque se llamen cristianas, todas las religiones falsas del mundo enseñan salvación por obras, o una mezcla de fe y obras. Muchos meten la fe también, hay que creer. O sea, muchas de las doctrinas, de las religiones que se sabe que son falsas, usan la fe, de que hay que creer y hacer buenas obras. Entonces, aunque se llame religión cristiana, si están metiendo buenas obras, hay que cumplir con los mandamientos para ser salvo o para retener la salvación. Entonces, perdóneme, no quiero ofender a nadie, pero eso es paganismo. Eso es una religión falsa. No es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros no podemos merecer la salvación, no podemos merecer la gracia. No hay nada que nosotros podamos hacer que sea más importante para Dios el Padre que lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y Él pagó el precio completo. Lo que nosotros tenemos que hacer es recibirlo, aceptarlo. Y luego termino el camino romano con Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y entonces hago una invitación. Una manera no eficaz y no eficiente tampoco de presentar el plan de la salvación es simplemente presentar las verdades y no pedir una decisión. Hay que pedir una decisión. De hecho, yo siempre insto a los pastores en las iglesias que hagan una invitación. No cierren su servicio sin hacer una invitación. Ahora, no siempre lo hacemos en el estudio bíblico, pero por lo menos en los servicios del domingo debemos hacer una invitación. Nunca debemos terminar un servicio sin dar una invitación. Aunque nos parece que todos son creyentes, son todos miembros de la iglesia, bueno, pero yo he tenido miembros de la iglesia que se conviertan y aunque ya sean salvos y están bien, pero tal vez Dios los está llamando a servicio especial. Y esto es un error que muchas veces no damos en las iglesias. Los jóvenes muchas veces no se rinden a predicar porque no están escuchándolo en las invitaciones. No están invitando a los jóvenes a rendirse a predicar. Y por lo tanto no saben de qué están hablando cuando se mencionan estas cosas. Así que hacer discípulos es hacer una invitación. Presentar el plan de la salvación y hacer una invitación. Otra cosa más que quiero mencionar en cuanto a hacer discípulos. No es solamente aceptar a Cristo como Salvador personal. No es un tiquete al cielo y un seguro contra incendios para no ir al infierno. No, la vida cristiana es mucho más. La vida eterna empieza en el momento de aceptar a Cristo. Y Jesucristo nos da una vida no solamente para el más allá, sino también para el más acá. Es un estilo de vida. Entonces, hacer discípulos es hacer discípulos. O sea, que sean discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que está permitiendo que el Señor desarrolle su vida, su personalidad, su carácter en él y en ella. Entonces, un discípulo es una persona que está creyendo y aplicando a su propia vida y permitiendo que el Espíritu Santo haga una transformación. Recuerden lo que dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, no permita que lo metan en un cajón, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. O sea, sufra una metamorfosis, pasar de gusano a mariposa. No os conforméis a este siglo, sino
transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, hay que cambiar la forma de pensar, mentalidad de mundo a mentalidad de Cristo. Ver las cosas no de la perspectiva del mundo, no de la perspectiva del viejo hombre, sino de la perspectiva de Jesucristo. Y va a resultar entonces que nosotros vamos a poder conocer la completa voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de hacer discípulos, no nos quedemos cortos, no nos quedemos solamente que acepten a Cristo como Salvador personal. Ahora, no solamente deben tomar una decisión de aceptar a Cristo como Salvador, también deben bautizarse. Mucho evangelismo también se queda corto en cuanto a esto. No se les presenta la necesidad de presentarse, pasar adelante en la iglesia, dar testimonio público de que han aceptado a Jesucristo como Salvador personal y que se presenten para bautismo. Ahora, muchos van a decir, yo fui bautizado. Hay que explicarles. No, ese bautismo que tienen no vale nada. Aunque haya sido por inmersión, escuchen, aunque haya sido por inmersión, si no eran creyentes, si no habían aceptado a Cristo como Salvador personal, eso no vale nada. Y si no fue llevado a cabo por la autoridad de una iglesia escritural que viene desde Jesucristo, tampoco vale. Entonces, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, esto está hablando de autoridad. Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, en el griego, aquí el término bautizándolos en el nombre, no solamente está hablando de autoridad, está hablando también de inmersión. Inmersión en el Padre, inmersión en el Hijo, inmersión en el Espíritu Santo. Entonces, cuando decimos que estamos bautizándolos en el nombre, significa que esa persona está siendo sumergida en el Padre, está siendo sumergida en el Hijo, está siendo sumergida en el Espíritu Santo, en el nombre, y también significa también en cuanto a la autoridad se refiere. Haced discípulos, bautizándolos. Si no se han bautizado, no son creyentes. No todos los creyentes son discípulos. Todos los discípulos son creyentes, pero no todos los creyentes son discípulos. Entonces hagamos discípulos, personas que obedecen, personas que aceptan a Cristo como Salvador y también como Señor. El primer paso de obediencia para un nuevo creyente es seguir al Señor en las aguas bautismales por autoridad de una iglesia escritural. Este es el primer mandamiento, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora es un participio. ¿Por qué? Porque forma parte del verbo hacer discípulos. O sea, no estamos haciendo discípulos si no los estamos bautizando. No es un discípulo todavía que no se ha bautizado correctamente. Ahora vayamos también donde dice bautizándolos. Entonces quería mencionar eso. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es importante. Y forma parte. O sea, es un participio que complementa. Hacer discípulos no se ha terminado, no se ha complementado correctamente si no los bautizamos. Luego quiero que vayamos al siguiente versículo. Vamos al versículo 20, donde dice, enseñándoles. ¿Qué debemos enseñarles? Bueno, los primeros pasos es aprender a caminar con el Señor, aprender a andar en el Señor. Los primeros pasos involucra un momento diario con el Señor. Necesitan aprender, tienen que cambiar el bagaje. O sea, la mente está llena de basura, todo ese bagaje que traemos del mundo. Entonces hay que enseñarles que cada mañana necesitan pasar un tiempo con el Señor en su palabra. Unos 15 minutos a pasar tiempo con el Señor en su palabra, pidiendo al Señor que nos guíe, que nos dirija y leyendo la palabra de Dios, tomando nota, haciendo algunas observaciones. Entonces, enseñándoles que guarden todas las cosas. Ahora, esto incluye vida cristiana, pero también incluye doctrina. Muchas iglesias no enseñan doctrina. Muchas iglesias solamente enseñan vida cristiana, vivencia. Eso es importante. Por supuesto que es importante dejar la vieja manera de vivir, permitiendo que el Espíritu Santo domine o tome el control de sus emociones y de sus pensamientos. Por supuesto que eso es importante. Pero también es importante enseñarle la doctrina.
se dan cuenta de que las epístolas tienen mucho que ver con doctrina, tienen mucho que ver con los errores que se estaban cometiendo en las iglesias de aquel entonces. Muchas de las epístolas son corrigiendo errores que habían en las iglesias de aquel entonces. Y hoy más todavía. Nos estamos acercando a la segunda venida del Señor y hay más errores en las iglesias hoy que las que habían en ese primer siglo. Entonces, enseñándoles, es nuestra responsabilidad. Ahora, no solamente es el pastor, no, son los hermanos en la iglesia. El pastor es el que debe preparar a las personas para su ministerio. Lo encontramos en Efesios capítulo 4, donde nosotros tenemos que enseñarle, preparar a los hermanos para su ministerio. El ministerio de cada uno, llevando a cabo el trabajo que el Señor le encomendó. Entonces debe haber maestros en las iglesias también. De hecho, para enseñarle a las mujeres, debe ser una hermana en Cristo. O sea, un varón no puede comprender, no puede enseñar correctamente a una hermana. Puede tal vez con una pareja, pero es preferible de que un hermano lo coja a un varón y una hermana lo coja a una mujer. Tampoco puede una mujer discipular a un varón. ¿Por qué? Bueno, porque ella es mujer y él es varón. Y tampoco un varón puede discipular correctamente a una mujer. ¿Por qué? Porque él es varón y ella es mujer. Aunque hoy se nos está tratando de decir que no, pero y que pueden creer otras cosas, pero la palabra de Dios es clara y la biología también. Entonces, somos diferentes. Un varón enseñándole a un varón, una mujer enseñándole a una mujer acerca de todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado. Quiero que vayamos ahora a Mateo 16:18 y vamos a regresar acá. Mateo 16:18, donde estaba Jesús durante su ministerio. Y un momento cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dijeron, bueno, unos posiblemente una reencarnación de Juan el Bautista o Elías o algunos de los profetas. Y entonces él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces nosotros ahora, y entonces Jesús dijo, yo también te digo que tú eres Pedro. Ahora, él no hizo la iglesia sobre Pedro. En el griego, la palabra Pedro es Petros, que significa piedrita. Y la roca es Petra, que significa la roca como la que se pone o sirve para edificar un edificio. Entonces, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, muchos hoy están diciendo de que la iglesia fue edificada sobre la afirmación de Pedro de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No, yo no creo eso. Yo no creo que está, porque todavía está sobre los hombres, ya sea sobre la persona de Pedro o ya sea sobre la afirmación de Pedro, que muchos están diciendo eso. No, está hablando de la roca. ¿Quién es la roca? La roca es Jesucristo. Él es la roca. De hecho, en el Antiguo Testamento, ¿recuerdan cuando salió agua de la roca? Y en hebreo dice que la roca es tipo de Cristo. En 1 Corintios también dice que la roca es tipo de Cristo. La roca que los seguía. Entonces, está hablando de la roca. Jesucristo es la roca. Por eso dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre su persona, la iglesia es edificada sobre Jesucristo. Y luego él puso también los apóstoles para que ellos quedaran acá. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, cuando él dice edificaré, usa el tiempo futuro, pero no está hablando de tiempo futuro. Está hablando de una determinación. Muy a menudo se usa el futuro para expresar una determinación. Y lo que sigue demuestra que aquí lo que está hablando es una determinación. Es un reto que él está lanzando al diablo, donde dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Estás escuchando, diablo? ¿Estás escuchando, Satanás? Entonces vemos aquí que es un reto, es una afirmación categórica. Sobre esta roca edificaré mi iglesia
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora quiero que vayamos ahora, volvamos a Mateo 28:20. Ups. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay una permanencia. La permanencia de la que está hablando aquí. Dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí. Ahora, el he aquí es algo que es cuando el Señor está llamando la atención. O sea, viene una afirmación categórica. Y él usa muy a menudo esta expresión. He aquí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, muchos afirman que él estaba diciéndole eso a los discípulos y que eso continúa hoy a los discípulos. No, pero si está hablándole a los discípulos o a los apóstoles, ellos murieron. Él dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No puede estarle hablando a los individuos. No, está hablándole a su iglesia, la institución que él fundó, el organismo que él fundó personalmente durante el comienzo de su ministerio, que estableció y que prometió de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y prometió, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La palabra mundo es el siglo, o sea, hasta el fin de esta edad, hasta el fin de la edad eclesiástica. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Ahora tomen nota. Si desde que Jesucristo dijo eso, hasta que Jesucristo regresa por los suyos, ha habido un solo día que la iglesia que Jesús fundó, la iglesia que Jesús estableció, no está presente en el mundo en sana doctrina y en una permanencia, una secuencia de iglesias, de iglesia a iglesia a iglesia, a través del bautismo y la sana doctrina. Sí, ha habido un solo día en que no. Entonces Jesús no dijo la verdad. Porque él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, si eso no ha sido así, si la iglesia sucumbió, como muchos afirman hoy, y renació, no importa en qué fecha, depende a quién le pregunte los que creen eso. Entonces, aquí Jesús falló. Y si Jesús falló en eso, si Jesús no quiso o no pudo cumplir con la promesa, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, entonces, ¿qué nos hace creer que va a cumplir con las demás promesas? Que dijo que regresaría, que vendría por nosotros, que iba a establecer su reino, que hay nuevos cielos y nueva tierra. ¿Cómo podemos nosotros creer en su palabra para el futuro si no pudo cumplir hasta el presente? Y no, él prometió y se ha cumplido. Sí hay iglesias del Señor. Sí hay. Ha habido una secuencia de iglesias, no por nombre, sino por bautismo y sana doctrina, a través de los siglos. Diferentes nombres, pero a través de su bautismo y sana doctrina. Creyentes, bautizados y enseñados, a través de los siglos, hasta hoy. Yo creo que yo soy miembro de una de esas iglesias y espero que usted también. Y si no, entonces la invito para que averigüe, para que estudie, para que pregunte, para estar seguro, segura. Ahora, no tiene que ver con la salvación. No, si usted aceptó a Cristo como Salvador personal, usted es salvo y va al cielo. Pero estamos hablando de la iglesia. Ahora, Jesucristo no viene solamente por su iglesia, Jesucristo viene por los suyos, que incluye su iglesia. Pero hay muchos creyentes que no forman parte de una de las iglesias del Señor, entonces van a ser invitados a la boda. Pero la iglesia que Jesús estableció ha estado con nosotros a través de todo este tiempo. Vamos ahora a Efesios capítulo 3 y ya casi vamos terminando. Efesios 3, 20 y 21.
Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquí el apóstol está hablando de esa presencia del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Aquel Jesucristo, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria. ¿A dónde? En la iglesia. En la iglesia. O sea, ¿cuál iglesia? La iglesia que Jesús fundó. O sea, Él recibe la gloria en la iglesia. Fuera de la iglesia es parcial. Dentro de la iglesia es total. A Él sea gloria. En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, esto es muy profundo, muy profundo. Quiere decir que desde la antigüedad, cuando no había iglesia nuevo testamentaria, a través de las edades del Antiguo Testamento, a través de la edad la edad edénica, la edad adámica, a través de la edad noéica, la edad abrahámica, la edad mosaica, a través de todas estas edades, donde la iglesia todavía no se había establecido, pero desde allá atrás, siempre la gloria ha sido en la iglesia. Recuerda que Pablo dijo que nosotros estamos en el cumplimiento de los tiempos. Y no voy a meterme más ahí. Será estudio para otro día todo esto. Pero a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y termina diciendo, amén. Estamos en la serie sobre la iglesia. No hemos terminado todavía. El próximo jueves, Dios mediante, vamos a estudiar sobre cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia en el día de Pentecostés y eso qué significa. Entonces, estamos con la serie sobre la iglesia y hemos visto el comienzo de la iglesia, la autoridad para bautizar, la autoridad para predicar, que es la comisión que se les dio primeramente a los 12, después a los 70, y eso fue solamente a Israel. La iglesia fue edificada sobre los apóstoles, o sea, Jesucristo es el fundamento, y pues luego los apóstoles están siendo también ahí. Y eso lo vemos en la Nueva Jerusalén. Estudiamos la última Pascua, donde Jesús estaba anunciando que él iba a cumplir esa Pascua. Y entonces estudiamos la semana pasada sobre el nuevo pacto y la institución de la Cena del Señor. Repasemos la gran comisión. Digámoslo juntos. Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Ahora quiero que veamos la versión de la Sociedad Bíblica Trinitaria, porque ellos traducen, por tanto, id y enseñad a todas las naciones. Entonces debemos enseñar, hacer discípulos, traer a las personas a los pies de Cristo y hacer los discípulos a todas las naciones. Los judíos creían que era a los judíos en todas las naciones. Y tuvieron que entender, no, está hablando de todas las naciones, judíos, gentiles, todas las naciones. Enseñad, bautizándolos a los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y la promesa, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Seguimos adelante con la serie sobre la iglesia. Pero no quiero terminar hoy sin dar la oportunidad que usted tome una decisión. Si no ha habido un momento que usted aceptó a Cristo como Salvador personal, entonces hay muchas de estas cosas que usted tal vez no entiende, pero una cosa puede entender. Usted es pecador, pecadora. Lo traemos de Adán, pero no pagamos por el pecado de Adán, sino que el pecado de Adán hace que nosotros pequemos. Pero Jesucristo pagó el precio de su redención.
Por eso murió Él en la cruz, para que usted pueda, al creer en Él como único y suficiente Salvador personal, ser salvo para toda la eternidad. Entonces, ahí donde está, tome su decisión con el Señor. Diga al Señor, yo soy pecador, pecadora, reconozco esto y me arrepiento y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Cambia mi vida. Quiero que formes a Jesucristo en mí y denle las gracias al Señor. Si usted ha hecho esta decisión, yo quiero saberlo. Hay material que quiero mandarle para ayudarlo, ayudarla en sus primeros pasos de la vida cristiana. Y si usted ya es creyente y ya es miembro de una iglesia del Señor, entonces adelante. Déjese usar para traer almas a los pies de Cristo y hacer los discípulos. Y si usted todavía es creyente, pero no forma parte de una de las iglesias del Señor de sana doctrina y que viene desde Jesucristo, entonces estudie al respecto, pregunte para que pueda tomar esa decisión. Si alguien lo desea, yo tengo una serie de 5 estudios sobre el comienzo de la iglesia donde explica esto. Y se lo puedo mandar si usted lo solicita, con mucho gusto. Gracias, Señor, por tu palabra que ha sido enseñada esta noche. Te pido que tu Espíritu Santo tenga libertad para trabajar en cada vida, cada hogar. Y te pido, Señor, que tú recibas la honra y la gloria. Que tú, Señor, tengas libertad de trabajar en cada uno, cada una. Y que tú, Señor, puedas ser glorificado en todo. Gracias por la Iglesia Bautista Misionera El Camino, lo que significa, y cómo tú, Señor, la vas a bendecir y prosperar este año. Así lo creemos, y que la iglesia va a ser usada para alcanzar a muchos otros para ti. Que podamos continuar poniendo la mira en el Señor hasta que tú vengas. Porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.